hoy es síndrome de Landry-Guillain-Barré-Stroll, que es el nombre apropiado, puesto que son los médicos que intervinieron en su descripción. ¿Vale? Si decimos solo síndrome de Guillain-Barré, estamos pasando por alto a estas personas, ¿no? Entonces, la verdad, podríamos decir síndrome de Guillain-Barré, sí, pero si nos queremos ver finos y que digan, oye, ese vato, ¿de qué escuela es? No, déjate de qué escuela es alumno del Dr. Ortiz, ¿me entiendes? O sea, el síndrome de Landry-Guillain-Barré-Stroll, o también síndrome de Guillain-Barré-Landry-Stroll, también lo pueden, de hecho es como más comúnmente está descrito, ¿no? Para darle su lugar a todos. Bueno, entonces empecemos con un case, ¿no? Un clinical case. Tenemos una mujer de 43 años de edad que presenta debilidad de los miembros inferiores, así como hormigueo, que comenzó hace 2 días. Ella menciona que inició en su pie y ahora es incapaz de caminar. Está cañón. Empezó con un hormigueo en su pie, pero ahorita progresó hasta tener debilidad la suficiente como para no poder caminar. Hace una semana presentó un cuadro diarreico que remitió sin que le dé tratamiento. Sí, sin tratamiento se le quitó la diarrea. Hace una semana. Ella niega actualmente que le falte el aire y a la exploración se determina que tiene debilidad de los miembros inferiores. Nada más. Entonces, ¿cuál es el diagnóstico más probable? Pues sí, está más claro que el agua, ¿no? Es un síndrome de Guillain-Barré. ¿Y cuál es el mejor siguiente paso en el contexto de que tengas un paciente con síndrome de Guillain-Barré? Cuando tienes un paciente que clínicamente cuadra para Guillain-Barré, ¿qué sería lo ideal que harías? Aquí hace alusión al siguiente mejor paso que pueda generarte en ti un pronóstico del paciente, o el pronóstico, cómo crees que va a evolucionar. Casi no van a ver que lo hagan en nuestro contexto práctico, profesional en Latinoamérica, por cuestiones relacionadas con la economía. ¿Ah? No. De hecho, por eso sé que no lo pueden, seguramente no me van a decir la respuesta porque no lo han visto que lo hagan. Por cuestiones de... Es lo que está ahí. Pruebas de función respiratoria. Y tú vas a decir, ¿qué? Otra vez el doctor Ortiz saliendo con sus cosas extrañas. Lo que pasa es que, bueno, primero que nada, el síndrome de Guillain-Barré pudiera comprometer la función respiratoria. Por lo tanto, la pregunta que te está haciendo este autor es basada en el hecho de que tú tienes un paciente que clínicamente tiene los criterios de Guillain-Barré. Técnicamente ya no necesitas nada, tiene los criterios diagnósticos. Pero el siguiente mejor paso, sí es cierto que hay que darle el tratamiento, como dijo Daniela, pero es importante saber si ese paciente puede progresar a tener falla respiratoria, ¿no? Es importante, ¿no? Porque el pobre paciente, imagínate que ni siquiera tengas una herramienta para saber que está desarrollando un problema respiratorio y lo dejes así, ¿no? Y el pobre paciente, pues más al rato se ponga peor y lo tengas que intubar, etc. Bueno, el síndrome de Guillain-Barré se caracteriza por una parálisis que es ascendente. Una parálisis ascendente que ocurre después de una infección que habitualmente es gastrointestinal, aunque también puede ser después de una infección respiratoria. Y se caracteriza por presentar datos de polineuropatía inflamatoria aguda. ¿Qué es poli? Poli, muchos, ¿no? Neuro, nervios. Pato, un pato, ¿no? No, pato es enfermedad, IA relativo a. Entonces es una enfermedad relativa a los nervios, ¿no? Polineuropatía inflamatoria. Inflamatoria, pues que es condición en un proceso inflamatorio agudo, ok. El síndrome de Guillain-Barré se presenta con debilidad ascendente de las piernas hacia las extremidades superiores, ok. También suele haber pérdida de los reflejos tendinosos profundos y tanto los reflejos del tobillo y la rodilla están ausentes, ¿no? Vean cómo aquí los ROTS están disminuidos o incluso ausentes, a diferencia de qué patología que ya vimos que no estaban ausentes. ¿no? Esclerosis. Luego, ¿cuál es el siguiente mejor paso en este contexto?
las pruebas de función respiratoria para asegurar que los músculos respiratorios no están comprometidos. Si la capacidad vital forzada o la presión inspiratoria pico están disminuidos, la intubación orotraqueal es el siguiente mejor paso en el manejo de este paciente. Es decir, tienen que hacerle de forma regular las pruebas de función respiratoria, porque si el paciente ya tiene comprometida la capacidad vital forzada, ¿sí? O la presión de inspiración pico está baja, ese paciente, tú ya sabes, o sea, esta prueba te está diciendo, oye, aunque ahorita el paciente esté saturando bien, tú tienes que salir y decirle, porque el familiar va a entrar a ver a su familiar y está acostado, ¿no? Tú tienes el deber moral de salir y decirle al familiar, buenas tardes, soy el doctor fulanito, quiero comentarle que su familiar tiene ese diagnóstico, le hicimos unas pruebas de función respiratoria. Las pruebas de función respiratoria nos están diciendo de que él va a progresar a tener dificultad respiratoria, pero es necesario que se le haga un procedimiento para anticiparnos. Anticiparnos. ¿Y en qué se basa, no? Y nos basamos en estas pruebas de función respiratoria. Ese paciente lo más probable es que tenga insuficiencia respiratoria y todo eso, ¿vale? Se le tiene que explicar al familiar para que no sea muy traumático. Afortunadamente no todos los pacientes desarrollan insuficiencia respiratoria, dificultad respiratoria, afortunadamente, pero estas pruebas se tienen que hacer en países más desarrollados. Llega el paciente, tiene datos de Guillain-Barré y ahí se lo están haciendo los internos, o sea, las pruebas espirométricas y todo eso, así que está padre, ¿no? ¿Cuál es la prueba diagnóstica más precisa? ¿Cómo creen? ¿Qué sería lo más preciso? Así, chinga su torre. Ya les dije el ejemplo de prueba Gold Standard y prueba no Gold Standard del bebé. No, nunca les he dicho eso. Bueno, sé que se va a grabar esto, pero ¿qué me importa? Ok. Imagínate, Daniela, que tienes un bebé. Es un ejemplo. Imagínate que tienes un bebé. Estás junto al bebé y huele a popó, así en el ambiente, tú estás junto al bebé y huele a popó. ¿Qué sería lo más fácil que podrías hacer? Cambio la pregunta, ¿qué sería lo primero que podrías hacer, fácil, rápido, para sospechar más que tu bebé se hizo popó? Pero checar el clean bebé. ¿Cómo? ¿Cómo lo checarías? Exacto, te acercas y hueles, ¿no? Ok, ahora, Palmira, ¿no? ¿Cuál sería la prueba Gold Standard diagnóstico para saber que literalmente hay caca ahí? Exactamente, ¿no? O sea, no la cosa que ven que hacen algunas mamás muy, ¿cómo se dice? Que meten el dedo literalmente y si se manchan es que se cagó. O sea, está cañón, pero es verdad, ¿no? Entonces, vean cómo una prueba puede ser lo primero que harías, que no es tratar de mancharte tu dedo, ¿verdad? Lo primero que harías es hacerle así al bebé y olerlo y ya. Es fácil, es rápido. Ahora, ¿es el más objetivo? No, porque tú puedes ser que huela mal porque le haya caído, no sé, otra cosa, qué sé yo. Pero el más objetivo es literalmente destapar el pañal y ver la cagada, ¿no? Ya estuvo. No, es inequívoco, es la prueba diagnóstica Gold Standard, la que chinga. Entonces aquí te están diciendo cuál sería la prueba más precisa para que tú sepas que el paciente tiene Guillain-Barré. Traten de pensar en la fisiopatología del paciente. Yo estoy diciendo que el paciente tiene una polineuropatía. ¿Cuál crees que será lo más objetivo que tú digas? Mira. Sí. ¿Es una electromiografía en los miembros inferiores? Ok, es un estudio que viene acompañado de electromiografía. Las velocidades de conducción nerviosa. Dale. Doctor, pero no al inicio del síndrome las velocidades de conducción nerviosa pueden estar correctas. Se supone que primero aparecen más rápido las manifestaciones clínicas y a veces en el inicio cuando hacen las velocidades de conducción no siempre van a subir. Claro, por eso la pregunta no dice ahí ¿qué harías de primero? Solo dice ¿cuál es el más preciso? Dale. O sea, efectivamente lo que dice su compañera, la doctora Bates, eres Bates, ¿no? Ahí está. Es efectivamente
que el estudio más preciso no necesariamente es lo primero que vas a hacer. ¿Acaso vas a meter tu dedo y que te manches con el riesgo de que te manches el dedo de caca? Estando en la plaza fiesta, no, ¿verdad? Nadie va a plaza fiesta, o sea, estás en la plaza de Altabrisa o qué sé yo, ¿no? Claro que no, vestida toda fashion, no. Vas a hacer, lo primero que harías sería cargar al bebé y olerlo, y ya, ¿no? Entonces la prueba diagnóstica más precisa no necesariamente es la que haces de primero, ¿sí? Electromiografía y estudios de conducción nerviosa mostrarán una disminución en la propagación de los impulsos eléctricos. Disminuye la propagación del impulso eléctrico porque está inflamado estos nervios. Es ultra importante para el diagnóstico. Si es cierto lo que dijo la doctora Bates, es completamente cierto. ¿Cómo te llamas? Olvidó. Ándale, Cristina. No sé por qué, es que yo a veces como que veo una cara y se me acuerda, a veces no sé el nombre, se me acuerda su apodo, su apellido, o no sé. Ay, eso me hizo recordar algo cuando yo era estudiante. Había una persona que no nos decía nuestro nombre, nos decía de otra manera, más terrible. Bueno, pero como lo estoy grabando es obvio que no me voy a quemar, ¿verdad? ¿Cuál es el mejor tratamiento? Inmunoglobulina IB, o sea, intravenosa humana. O también se le puede dar al paciente plasmaféresis, que son igual de efectivos, solo que una es más fácil de utilizar. Perdón, es que creo que me envió un mensaje Jesús. Bueno, ok. ¿Qué hace la inmunoglobulina en resumidas cuentas? Bueno, tendríamos que hablar de algo de lo que no he hablado, que es la fisiopatología de por qué se da la polineuropatía, para entender por qué actúa o tiene utilidad la inmunoglobulina. ¿Cuál es la fisiopatología, doctora? Veo que lo quiere decir. Si quieres, dilo, no tengas miedo. Trata de demostrar tu conocimiento, muéstrales a todos que sí lo sabes. Pues es autoinmune. Ajá. ¿Auto? ¿Qué significa auto? Coche, ¿no? No. Auto, automático, que se da solo, ¿no? ¿Qué más? Autoinmune. Hay una propiedad del sistema inmune, recordemos la clase de histología cuando vimos por primera vez algo de inmuno, y decía, las propiedades del sistema inmune son reconocimiento de lo propio y lo no propio. O sea, tu cuerpo sabe que todas las estructuras que tienes por ahí son tuyas y no se están atacando y destruyendo. Pero por alguna razón, cuando pierdes la capacidad de distinguir entre lo que es tuyo y lo que no, es cuando empiezan a haber problemas autoinmunes. Me autodestruyo porque pierdo la capacidad de distinguir entre lo propio y lo que no es propio, ¿sí? En este caso, los anticuerpos se apendejan porque se confunden, porque piensan que la mielina de los nervios, piensan que es mala. Oye, ¿sabes qué? Me estás chiveando, ¿qué haces ahí en ese nervio? Quítate. No me voy a quitar, dice la mielina. Pero los anticuerpos dicen, güey, neta, quítate, ya son mamadas. No lo voy a hacer. Somos de aquí, no nos reconoces. Y los anticuerpos están confundidos y atacan a la mielina. Oye, y como se pegan a la mielina, llaman a sus otros compañeros que son los golpeadores y se la chingan. Entonces genera una polineuropatía. Entonces, ¿cómo actúa la inmunoglobulina? ¿Qué hace la inmunoglobulina? Es una belleza. Es una belleza. ¿Qué es una inmunoglobulina? Así, lo que se acuerden. ¿Qué es una inmunoglobulina? Ahí está, vela. Inmunoglobulina. Globulina, ¿qué es una globulina? Una proteína. Una proteína del sistema inmune. ¿Y qué otro nombre se le llama a la inmunoglobulina? Anticuerpo. Entonces ahí dice inmunoglobulina IB. Exacto. Son como anticuerpos. ¿Y qué hacen? Son como, es un fármaco que lo que hace, tú lo das y se unen a los sitios donde se estaban uniendo esos anticuerpos. Y ya no deja que los anticuerpos estos del cuerpo se unan, por ejemplo, a la mielina y la destruyan. Y también rodean a los anticuerpos estos feos que se estaban uniendo a, ¿cómo se llama? A la mielina.
O sea, evitando que se puedan unir y digan, tú no eres de aquí, ven te mato, ¿me entiendes? O sea, eso hace la inmunoglobulina. ¿Y cómo actúa la plasmaféresis? Pues ya lo dije en la clase de la otra clase, ¿no? Te quitan el plasma donde está la carga aumentada de anticuerpos, te la quitan y te la suplen por una limpia. ¿Cuál es la ventaja? Las dos son eficaces, pero una es más rápida que otra. ¿Cuál creen que sea más rápida? ¿Que te saquen tus plasma y te metan otro? ¿O que solo te inyecten un fármaco y que esté ahí circulando en tu sangre? La inmunoglobulina es más práctica. La plasmaféresis te tienen que llevar a terapia intensiva, te conectan una cosa acá, te sacan el plasma y te meten más plasma. Tarda, no es así en un día, o sea, tarda son sesiones, ¿sí? Entonces, el concepto, ¿cuál es el concepto? ¿Qué te debe de venir a la mente cuando hablamos de síndrome de Guillain-Barré? Una radículo, raíz nerviosa, neuropatía, nervio, inflamatoria, bueno, ahí yo quise ensalzarlo, desmielinizante aguda, ¿no? Con solo esas palabras, o esa palabra, ya estás diciendo su fisiopatología, sin tener que memorizar, de que sea complicado, no, solo con eso, porque afecta a muchas raíces nerviosas, ¿sí? El Guillain-Barré, no vayan a pensar, pues quedas débil, pero no te mueres. No, papus, te puedes morir por Guillain-Barré. Es una emergencia neurológica junto como por ejemplo con el EBC. Sospecha de EBC es una emergencia neurológica. No le vas a decir al paciente, anda a tu casa, papito, no te pasa nada, solo vas a dejar de caminar. No, te puedes morir. Igual de esto te puedes morir, por lo tanto es una emergencia neurológica. No le vas a decir, pues sí quedas débil, pero no pasa nada. No, sí pasa, puede pasar. Entonces vean cómo aquí hay una imagen muy bonita que tomé aquí de la clínica Mayo. Cómo ahí están normal los nervios. Aquí están los nervios y están recubiertos, ¿sí?, por su mielina, y vemos cómo aquí los anticuerpos ya vinieron y ya llamaron a sus golpeadores y se chingaron a la mielina. Ok, epidemio. ¿Qué cosas hay que decir de epidemio? Suceden 1.1 a 1.8 casos por cada 100,000 personas al año. ¿Y ustedes, tú cuántos casos ya viste? 1, ¿no? ¿Alguien? ¿Tú 1? ¿Y en total cuántos hemos visto? ¿Los demás? Nada, ¿no? Entonces vean cómo no es que sea que digas qué bruto, qué frecuente, pero sí pasa, ¿vale? De hecho en Yucatán, he visto bastantes casos en el tiempo que he sido, que era estudiante y que luego finalicé mis estudios. He visto varios casos. A ver, ¿cuántos casos he visto ahora que lo pienso? A ver. No tantos, como 15 o 16 casos. O sea que no es así que digas mucho, ¿no? Causa frecuente de parálisis flácida adquirida en la edad adulta, dice. Es la causa más frecuente de parálisis flácida. Causa más frecuente de parálisis flácida en el adulto. ¿Cuál otra puede ser una parálisis flácida de los que ya vimos? Esclerosis lateral amiotrófica. Pero, y en algún momento yo dije, la esclerosis lateral amiotrófica es la causa más frecuente. Nunca lo dije, porque la causa más frecuente es el Guillain-Barré, causa más frecuente de parálisis flácida adquirida. Pero antes, la más común era lo que dice entre paréntesis, la polio. Por eso vas a ver en la calle pacientes que tú dices, ¿por qué está parado así, con su rodilla toda doblada? ¿Dale? Porque a veces el paciente tuvo alguna madre o algún doctor o no sé quién, o no lo sabía, no sé, pero no le pusieron la vacuna, ¿no? Y las consecuencias son lo que ven en ese pacientito. Antes la polio era la causa número 1 de parálisis flácida adquirida, pero como ya llegó la vacuna, ahora la causa número 1 es el Guillain-Barré. Es importante porque 2/3 hasta 2/3 de los pacientes, o sea, aproximadamente un 75% de los pacientes se precede de
Hay libros que te dicen de 2 a 3, hay libros que te dicen de 1 a 2 semanas por una infección generalmente gastrointestinal, pero también podría ser respiratoria. Y se ha asociado con algunos agentes infecciosos, entre ellos el Mycoplasma pneumoniae, se ha asociado también con el Helicobacter pylori. De hecho, el más asociado es el Helicobacter pylori en el 40% de las infecciones asociadas a Guillain-Barré. La etiología, es lo que les decía, 40% de los que sí se relacionan a un proceso infeccioso se relacionan con el Campylobacter jejuni, ¿sí? Campylobacter jejuni. ¿Qué causa el Campylobacter jejuni? Diarrea. ¿De qué tipo? Disenteriforme. Causa mucho dolor abdominal, causa dolor disenteriforme, diarrea disenteriforme, etc. Se han relacionado el CMV. ¿Qué es el CMV? Pensé que iban a decir que, no sé, de la lucha libre o algo así. No. El CMV es el citomegalovirus, ¿no? ¿Cuáles son los? El citomegalovirus pertenece a una familia que son los herpesvirus, ¿no? Que digan cuáles son los otros herpesvirus. Ya lo había preguntado en cuarto, ¿verdad? Sí. Lo sé, me gusta preguntar cosas repetidas. Pero solo es para verificar que mis alumnos lo saben. Recuerden, en el futuro, no en el futuro, o sea, actualmente que están yendo al hospital, o sea, ustedes ya tienen un renombre, ¿me entiendes? No pueden dejarse así, que no puedan contestar nada, tienen que contestar muchas cosas. Chica, estoy grabando mi voz con mi reloj. Bueno, entonces, ¿cuáles son los virus herpes? Karen. No, pensé que querías contestar. No, bueno. Nada. ¿Alguno tan siquiera? ¿A quién ya le dio fuego labial? A nadie, ¿no? Somos perfectos, o sea, nadie le da nada, nadie se... Ahorita en Pharma pregunté quién ha tenido diarrea para que me digan qué ha tomado y a nadie le dio diarrea. No puede ser, no le creo a nadie. Los herpes virus tipo 1 y tipo 2, herpes simple tipo 1 y tipo 2, fuego labial, lesiones genitales. ¿Cuál es a quién ya le dio varicela? Ahí está. Pues el virus de varicela zoster. Ahí está. Varicela zoster 3. El 4 y el 5 nos dan un síndrome que se llama síndrome mononucleósico. Virus de Epstein-Barr y el citomegalovirus. Luego tenemos el virus que es el 6 y el 7. Y luego de último tenemos al virus herpes 8 que es el sarcoma de Kaposi. Dale. Y ya, es todo lo que me acuerdo. Bueno, también se relaciona con virus hepatotrofos, entre ellos los virus de la hepatitis. ¿Cuántos tipos de virus de hepatitis conocen o han escuchado? A, B, C, D, E. Ya dije E. ¿Hasta dónde llega? Lo dice el Nelson, ¿ah? No, el Nelson llevaron de pediatría. F. Lo dice el Nelson. Así como en una línea. Los franceses han descubierto un virus de hepatitis F. Así. Curioso, ¿verdad? O sea, pero los chidos son el A, B, C, D y E. Y ya. También hay casos relacionados de Guillain-Barré con otras patologías, incluso oncológicas e inmunes, como por ejemplo linfoma de Hodgkin, lupus eritematoso sistémico. Se ha visto que se puede desencadenar después de cirugías en los pacientes que hacen una seroconversión por VIH, posvacunal, cosa fea, cosa más grande, cosa fea, posvacunal después de la vacuna de la influenza, inducida después de infección por Zika. Curioso, porque aunque esto es anecdótico lo que voy a decir, o sea, es así muy subjetivo, pero cuando estaba haciendo la residencia de medicina infierna, medicina eterna, medicina inventa, llegaron pacientes que como antecedente único era eso. ¿Y qué le pasó? Pues me dio una infección por Zika o por alguna, ¿cómo se dice? Sí, virus, ¿no?
Y era lo único que salía positivo. Cuando le hacíamos la serología salía positivo, era lo único. Le preguntábamos infección gastrointestinal, no sé qué cosa. No. Y sí, fue más de uno, les prometo que fue más de uno relacionado. Entonces no lo olviden, Campylobacter, muy importante. Los virus virus herpes 4 y 5, micoplasma, virus de inmunodeficiencia. El antecedente más común es Campylobacter. Fisiopatogenia, ok, ya lo dijimos, no vamos a redundar tanto. No afecta sistema nervioso central, no toca al sistema nervioso central, no lo olviden, no toca. ¿Y por qué pasa? Esto es lo que yo les decía, solo que yo se los expliqué de una manera burda, pero aquí lo dice bonito. Los lipopolisacáridos de la membrana de algunas bacterias o moléculas de los virus han demostrado tener cierta similitud con los gangliósidos de la mielina de los nervios periféricos. O sea, los lipopolisacáridos que tienen en su pared las bacterias o algunas proteínas de los virus se parecen a los gangliósidos de la mielina. Luego, los anticuerpos atacan a esos, se confunden, piensan que son las bacterias o las moléculas de los virus y ahí están destruyendo su mielina, los muy mensos. ¿Sí? Se han encontrado incluso anticuerpos GM1 para Campylobacter jejuni, ¿no? O sea, se han visto incluso anticuerpos. Hay varios tipos de Guillain-Barré dependiendo de su fisiopatología, ¿sí? Tenemos ¿cómo se llama? Tenemos a la más común, que es esta, la polineuropatía inflamatoria desmielinizante, y vean la fisiopatología, cómo se forman estas cositas que ven acá, que son anticuerpos. ¿Y qué están atacando los anticuerpos? La mielina, ¿no? Los anticuerpos dañan la membrana de mielina, pero hay otros subtipos. Tenemos, por ejemplo, el subtipo NAMA y el subtipo NAMSA. ¿Qué es eso? Neuropatía axonal motora aguda, NAMA. ¿Qué quiere decir? El nombre te lo está diciendo, que hay anticuerpos. ¿Y qué están tocando los anticuerpos? Al axón. Al axón, no a la mielina, al axón. El axón que está descubierto, ¿no? Pero si toca los nervios primordialmente motores, se llama así, NAMA, neuropatía axonal motora aguda. Cuando afecta a los motores y los sensitivos se llama NAMSA, motora sensitiva, ¿sí? Neuropatía axonal motora sensitiva. Y este es el nervio normal, miren qué bonito. Dice, los principales subtipos en las cuales las vías efectores mediadas por anticuerpos, bla, 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 bla. Bueno, es lo que dije verbalmente. Aquí es lo que yo les decía. Aquí tenemos, vean qué campante está este Campylobacter, vean qué campante, qué bonito. Y aquí vemos cómo nos están señalando una molécula que tenía en la pared Campylobacter. Una molécula que simila a una estructura de la mielina, que es el gangliósido. Y vean a este bruto, que está tonta, y los empieza a confundir. Ok, aquí está bien, porque está unido a la estructura esta de la bacteria. Está bien que hagas tu chamba y que vayas y mates a los otros. Pero, por ejemplo, cuando te atontas o se atonta uno de tus compañeros y se pega a un gangliósido, a esta estructura que estaba en la vaina de mielina, ¿no? O en el nervio. ¿Sí? Y qué mala onda, porque también puede pasar que se lo presenten a una célula especializada que es una célula presentadora de antígeno, antigen, present, no sé qué pendejada, de antígeno, ¿no? Bueno, el caso es que eso es lo que pasa, amigos. Y vean cómo aquí el macrófago también ayudando también al anticuerpo. Vean cómo se empieza, ¿sí? Se empieza a comer a la mielina, ¿sí? Ahora, esa es la fisiopatología. ¿Cuál es el cuadro clínico? El cuadro clínico más característico, el más frecuente en el 80-90% de los casos, es el que vio su compañero. ¿Me recuerdas tu nombre? Se me olvidó. Roberto. ¿Eres Roberto, verdad?
Robbie es tu nombre completo. Ah, Robin. Ah, es que escuché que digas Robin. Y Robin como... ¿Quién se llama Robin? De Batman y Robin, de ahí lo tomaron. No sé, pero así como es. No, pero hubiera sido interesante, ¿no? Por ejemplo, no, de verdad, yo, si tuviera hijos, yo creo que les pondría nombres así muy extraños, de caricaturas o algo. ¿Sí vieron en el Facebook el vato que ponía allá, tenía la foto con su hijo y estaba vestido de Gohan, y él estaba vestido de Goku y decía, si mi esposa ve que esta publicación llega a 1 millón de likes, le voy a poner Gohan a mi hijo? ¿Sí vieron esa publicación? No son otakus. Salgan del salón, por favor. No es cierto, yo igual no soy otaku. Soy una versión intermedia entre dark, otaku, filósofo. Y llegó a 1 millón de suscriptores de me gusta, y le puso Gohan a su hijo. Yo no le pondría Gohan porque está feito ese nombre, pero le pondría un nombre así como un personaje de Alucard o no sé. No entendieron la referencia, ¿verdad? La gente normal no lo va a entender. Helsing, no ven Helsing. Bueno, no importa, o sea, los comprendo, tienen vidas difíciles. Entonces, en el 80-90% de los casos se presenta como un inicio súbito o subagudo. Principalmente se dice que es agudo, pero no agudo de minutos, ¿eh? No, para no generar en ustedes un conflicto. Dice agudo los libros, algunos libros dicen más subagudo, pero no son minutos, porfa, o sea, no minutos. Agudo de que horas a días, así, horas a días, ¿sí? Aquí se aplica un poquito diferente su manera como los libros lo describen. Pero es un inicio abrupto de parestesias. ¿Parestesias? ¿Qué es una parestesia? ¿Ah? Alteración en la sensibilidad. Es una alteración extraña, una sensación como extraña, ¿no? En tus extremidades. Puedes sentir entumecimiento o como hormiguitas, ¿no? Y se sigue de qué, miren de qué se sigue. Debilidad o parálisis en una dirección que es ascendente. En una dirección ascendente. En el 90-95% de los casos es simétrica. 95% de los casos es simétrica esa debilidad. Empieza en las extremidades inferiores y va subiendo. Va de distal hacia proximal. Afecta primero a las extremidades inferiores, pero puede progresar a las superiores. Y eso sucede porque esta situación afecta primero a los nervios más largos. Y los más largos pues son las extremidades inferiores, que son más largas que los superiores. Entonces, la debilidad va de distal hacia proximal, ¿sí? Y la debilidad puede ser de leve a severa, ¿vale? O sea, puede ser como una debilidad muy X, o puede ser una debilidad muy densa. Denso, molotov, ya saben. Es que no todos entienden mis referencias, entonces tengo que ser más específico. ¿Sí saben qué generación son ustedes? Si son millennials, generación Z, generación baby boomer, generación X. ¿Saben qué generación son? Somos millennials, hasta yo soy millennial, aunque no lo crean. Soy millennial. La generación Z son así como los muchachitos ahorita de la prepa, secundaria, prepa, algo así. Así que somos millennials. Hay un juego de King of Fighter que se llama así, King of KOF Millennium. Ok. La parálisis generalizada se puede llevar al paciente a requerir ventilación mecánica invasiva secundaria. O sea, ¿por qué se la pondrías? Por falla respiratoria o debilidad vulvar. Con B de burro. Debilidad vulvar. No con B chica, ¿sí? Entonces, esa debilidad vulvar hace alusión a que, ya se los dije, pero quiero que me lo digan,
Exactamente, los músculos de la cara y los músculos de la respiración. Y eso sucede, ahí lo dicen en negritas, en porcentaje, 25% de los casos de esos pacientes pueden haber debilidad vulvar, ¿sí? Lo cual es malo, ¿no? Porque pues te imaginas que empieza a quedar todo muy débil allá y no puedas controlar los músculos que permiten que respires, que puedas mantener abierta la vía aérea, ¿sí? Puede suceder en el 25% de los casos. ¿Cuál es el nadir? ¿Qué es un nadir? El punto más bajo. ¿El punto qué? Más bajo. ¿Más bajo o más alto? Más bajo. Tuyo es más bajo. Es el antónimo de cenit. Pero en este caso es más bajo porque es cuesta peor el paciente. Exacto. Entonces, ¿cuándo podemos ver a un paciente? Te dice, el nadir de los síntomas sucede en 2 a 4 semanas y después de eso inicia una recuperación espontánea. Vean cómo el paciente puede estar terrible a las, ¿qué será? No sé, en 3 semanas, 4 semanas. Ese paciente, su debilidad va a permanecer. No le vas a decir, o sea, sobre todo si no le das el tratamiento, o sea, no le vas a decir que se le va a quitar en 1 semana porque no es cierto. No es cierto. Va a tardar, ¿sí? Habitualmente después de la semana 4 el paciente ya se empieza a recuperar, ¿vale? Ya se empieza a recuperar o antes si recibió el tratamiento, pero generalmente si no, se empieza a recuperar después de la semana 4 y si la debilidad persiste por más de 4 semanas con la misma intensidad, se dice que es una polirradiculoneuropatía crónica. Porque si se acuerdan, yo dije que la polirradiculoneuropatía inflamatoria de la Guillain-Barré era aguda, ¿no? Eso se lo pueden preguntar porque es así como definitorio de 4 semanas es el punto de corte para decir que una polirradiculoneuropatía es aguda o es crónica, menos de 4 o más de 4. Y dentro de las causas de polirradiculoneuropatía inflamatoria crónica, ahí hay otras enfermedades, como por ejemplo la rickettsiosis, por mencionar alguna, ¿no? ¿Pueden afectarse los pares craneales? Sí, principalmente el nervio facial, ¿vale? Incluso en el 50% de los casos puede haber algún grado de debilidad muscular facial en un paciente con Guillain-Barré, ¿vale? Y de hecho puede causar debilidad facial bilateral. ¿Te imaginas? ¿Se acuerdan cuando me dio parálisis facial? Y se burlaban de mí porque tenía mi cara chueca. Son unos monstruos. Sé que a mis espaldas hacían memes de mi cara. ¿Cuándo fue eso? ¿No se acuerdan? Nunca supe. ¿Tú sí te acordaste? No podía sonreír o escupir. Me escupí a mí mismo, no podía. Me dio parálisis facial, oigan. Es que como, no sé, en realidad no, me decían, ¿te estresas mucho? Y yo siento que no me estreso, de verdad. Bueno, aquí no me estreso. Pero yo se lo atribuyo porque me metí un invisible, o sea, esas cosas que me lo metí en mi oído y me lastimé y a raíz de eso creo que pasó. Es que así le dice la gente, ¿no? Invisible. Pero no sería invisible si tu cabello fuera güero, ¿no? Por ejemplo, porque está negro. Pero no se lo meta a hacer. Ya lo sé, pero coño, son cosas errores que cometemos. Mi papá se mete su llave. Le digo, papá, eso es lo más estúpido que estás haciendo. Y tú te metes un invisible. Ah. Pero bueno, ya aprendí una valiosa lección. Pero vean que la parálisis facial, miren, la parálisis facial que te puede causar es bilateral, parálisis facial bilateral. ¿Qué otras patologías te pueden dar parálisis facial bilateral? Lyme. No te escuché. Alteraciones en el tren se fractura. O había algo en lo que se parecía, ¿no? O sea, que igual no me acuerdo qué. Yo tampoco. No me acuerdo. Pero las que te causan parálisis facial, las riquecias, Lyme, enfermedad de Lyme te puede causar parálisis facial bilateral. O sea, no es que sea como que frecuente, pero en los exámenes de admisión a otros países te preguntan eso, el diferencial de parálisis facial bilateral.
A ver, dolor. ¿Puede haber dolor? Sí. ¿Puede o no haber dolor? Puede o no haber, ¿sí? Principalmente en los muslos y en el área lumbar o sacra. Porque se ha visto que el área más afectada o desmielinizada es esta área, la lumbar y la de las extremidades. Por eso el dolor puede ser principalmente en el área sacra o lumbar o sacra, perdón, o en las extremidades. Sucede la presencia de dolor en el 65% de los casos. Yo me acuerdo de los casos que he visto y a veces sí es verdad, están acostados y me dicen, me duele mi espalda, ¿me puedes girar? Así me decían, me acuerdo de los pacientes, no todos, algunos me lo decían, que corresponde con este dato. ¿Cuál no te causaba dolor de las patologías que hemos visto? ¿Ah? A menos. Ajá, exactamente. Pero lo habitual es que no cause dolor, ¿no? Oigan, entonces la reflexia, este dato es así, hasta lo ponen, vean, en negritas, subrayado, entre no es paréntesis, ¿cómo se llama esto? Comillas, paréntesis, dato clínico distintivo. La arreflexia, sin, reflexias, no sé qué es. Puede estar normal en una etapa muy inicial, pero así muy inicial del cuadro, pero va a desarrollar la arreflexia o hiporreflexia en algún momento de la evolución. ¿Sí? De hecho, tener hiperreflexia te obliga a que pienses en otra cosa. ¿Qué pensarías si tiene hiperreflexia? Pues hay que descartar algo de lesión de neurona motora superior, pero habíamos visto, ¿no? Parkinson. O sea, todo lo que afecte la chola. ¿Vale? Sensibilidad. La pérdida total de sensibilidad es muy inusual. No es común. No es común que no sientan. Sí sienten los pacientes. ¿Vale? Tú los tocas y sienten. Ahora, lo que sí puede pasar es que presente parestesias, pero no anestesia. Anestesia es sin estesia, sensibilidad. O sea, que no haya sensibilidad, eso no es común. Las parestesias sí son comunes. Es una percepción a diferente o inusual a la normal, ¿no? Paradójico, ¿no? Parestesias. Y luego te dice, casos de desmielinización de grandes nervios pueden causar disminución de la propiocepción y la vibración. La propiocepción, ¿qué es la propiocepción? Ya saben, dedo arriba, dedo abajo, dedo arriba, dedo abajo. O sea, tiene que tener los ojos cerrados, le agarra su dedo, puede ser el pulgar o el dedo gordo. Esto es dedo arriba, esto es dedo abajo, esto es dedo arriba, esto es dedo abajo. Cierra tus ojos y le haces varias, ¿no? Esto es noche. Entonces quiere decir, si no sabe varias veces, 2 de 3 veces, que dónde está, si hacia arriba o hacia abajo, una estructura de su cuerpo, tiene alteración de la propiocepción. También tenemos alteración de la vibración, que se utiliza un diapasón, y en el diapasón tú le pegas y lo pones en las salientes óseas o en las articulaciones, y debe de sentir, una persona normal siente la vibración y debe de ser simétrica. Si tú se lo haces al paciente de manera la comparativa y deja de percibir, quiere decir que tiene alteración de la vibración, ¿sí? Eso también es común en pacientes diabéticos. Pero en este caso, pues es aplicado a una persona joven, que X, ¿no? No tenía nada que ver. ¿La cognición afecta la cognición? No. Eso es lo malo de los pacientes, que saben, o sea, no se pueden mover, sienten, se dan cuenta que no pueden respirar, que se les está faltando el aire. ¿Te imaginas la desesperación? Y que le digas, mira, te hice una prueba y vas a empezar a tener problemas para respirar si te dejo así que te tenemos que intubar. ¿Te imaginas que tú a una persona consciente le digas eso? O sea, que le digas, ¿y qué es eso? Que ni te lo va a poder preguntar bien, pero meter un tubo por tu garganta que llegue hasta tu tráquea, o sea, está feo, ¿no? Como que es desagradable. Y el control de los esfínteres, pues hasta cierto punto están respetados. Eso es muy bueno. ¿Cuáles son las complicaciones?
Ah, alguien lo dijo, no sé, creo que tú, no sé, alguien lo dijo, que uno de sus pacientes tuvo disautonomías, tú, Robin, Batman y Robin. Así es. Pero sí fue por Batman y Robin, ¿no, verdad? No, o sea. Por Winnie nada más Pooh. gustó y ya. Winnie Pooh era Christopher Robin, ¿no? Para los que no lo saben, había una serie de caricatura que así se llamaba Winnie Pooh y sus amigos. Estaba súper tierno ese oso. Bueno, entonces las disautonomías aparecen en el 50% de los casos. ¿Qué es una disautonomía? Ajá, ¿no? Tenemos el sistema nervioso simpático y el parasimpático, ¿no? Que pertenecen al sistema nervioso autónomo, que es involuntario. ¿Acaso estamos viendo, percibiendo que o sea, deseando y que suceda, que se acelere mi corazón cuando yo veo a la chica que me gusta? No, es automático, papu. Es el sistema nervioso autónomo. Así cuando tú ves a una chica que te gusta o a un chico, o sea, ¿no? O sea, y que se descargue esa respuesta que sin que tú quieras es el sistema nervioso autónomo. Pues así le pasa a los pacientes de Guillain-Barré. En el 50% de los casos pueden presentar taquicardia cuando están en reposo o bradicardia cuando están en cualquier momento. Pueden tener hipotensión, aunque el paciente no esté hipovolémico, ni que esté parado. O sea, ¿te imaginas? El sistema nervioso autónomo puede estar fallando y te puede matar. Sí, te puedes morir por una alteración del sistema nervioso autónomo. O sea, afecta a los nervios que tienen control del sistema nervioso autónomo. Ahí lo dice, ¿eh? ¿Cómo evaluarías, por ejemplo, cómo se evalúa el sistema nervioso autónomo? Se los dejo de tarea. Está cañón, no está como que digas tan fácil, pero hay maneras de evaluar al sistema nervioso autónomo. Lo lógico es que tú hagas algo que sepas que debe despertar una respuesta de compensación en el sistema nervioso autónomo. Y si no responde, esa sería una manera. Hay otras estrategias. Dar un fármaco que sepas que debe de generar cierta alteración, etc. Pero bueno, eso se los dejo de tarea para el que lo quiera investigar. Es interesante. Pero ya lo vieron, 50% de los Guillain-Barré pueden presentar alguna disautonomía. Taquicardia, bradicardia, hipotensión, hipertensión. Y no es bueno. Miren, en amarillo subrayado dice presentación clínica atípica. Atípica. ¿Qué es lo que vio la doctora? Se me olvidó tu nombre. Ay, te iba a decir Grisel, no sé por qué. Bueno, entonces, Graciela. Entonces, las presentaciones atípicas del Guillain-Barré es cuando, por ejemplo, compromete otros pares craneales. El paciente puede presentar oftalmoplegia. Yo he escuchado que digan oftalmoplegia. Oftalmoplegia. Hasta en el 15 a 20% de los Guillain-Barré. El hecho de que el paciente con Guillain-Barré tenga oftalmoplegia es poco frecuente. Poco frecuente, ¿sí? Y de hecho, eso te tiene que hacer pensar, oye, mi paciente con Guillain-Barré tiene oftalmoplegia, güey, esa variante, o sea, la manera que se está presentando no es la más común, ¿sí? O simple y llanamente presentarse como una oftalmoplegia, lo cual estaría todavía más extraño, ¿me entiendes? Que se presente no como lo que acabo de hablar del cuadro clínico característico de debilidad ascendente, sino que se presente como una oftalmoplegia. Estaría cañón. Otra sería como una progresión que no sea ascendente, no predecible. Progresión que no es ascendente, no predecible de la debilidad muscular. Por ejemplo, ahí te dicen la paraplegia en lugar de cuadriparesia apoya síndrome de Guillain-Barré, paraplegia en lugar de cuadriparesia. Apoyan síndrome de Guillain-Barré la reflexia y las velocidades de conducción nerviosa con electromiografía que mostrará compromiso de los miembros superiores. Ok, ya lo entendí. Miren, conforme evoluciona la enfermedad del paciente con Guillain-Barré,
hay pruebas de velocidades de conducción nerviosa que se le pueden hacer en los miembros que todavía no se han afectado con debilidad. Y aún así, te va a decir que ya hay alteraciones en la conducción, aunque todavía no tenga una debilidad. Luego entonces, las velocidades de conducción nerviosa sí son útiles, porque desde antes ya te están diciendo que hay una alteración en la velocidad de la conducción, antes de que ya no pueda moverse el paciente. Eso va a cobrar relevancia ahorita que hablemos del diagnóstico. Y compromiso de los músculos respiratorios en una etapa temprana. Si antes de los primeros 7 días el paciente presenta disfagia, presenta dificultad para respirar y todo eso, eso es una presentación atípica, porque lo habitual es que lo puedan desarrollar, pero conforme pasan las semanas, más de una semana. Ok, entonces nada más para recordar, ¿qué se le puede pedir a los pacientes con Guillain-Barré? Vean el diferencial, porque ¿cuál sería el diferencial del Guillain-Barré? Todo lo que te cause polineuropatía y debilidad muscular. Todo lo que te cause polineuropatía y debilidad muscular. Y por ejemplo aquí te ponen aquí deficiencia de vitamina B12, claro que tendría que haber tenido una evolución bastante diferente. La presencia de anticuerpos antinucleares, pruebas de función tiroidea para estudiar la debilidad muscular, los estudios básicos. Ahora los estudios especiales que sí o sí, electromiografía con velocidades de conducción nerviosa. Es muy importante, dale. Biopsia de músculo y nervio. Eso es cuando estás sospechando, por alguna razón no fue concluyente la velocidad de conducción nerviosa o la electromiografía, o uno de tus diferenciales son miopatías inflamatorias, ¿no? O sea, ese estudio es muy importante para una patología que vamos a ver más adelante. Punción lumbar, ahorita vamos a hablar de la punción lumbar. Y serología, porque les dije que Lyme, VIH, virus de hepatitis B y C también te pueden causar polineuropatías. Aquí tenemos unas variantes. Tenemos la variante de síndrome de Miller-Fisher, o también conocida solo como síndrome de Fisher, que se ve en el 5% de las presentaciones de Guillain-Barré. O sea, que lo que tú viste, Graciela, ¿verdad? Que lo que vio Graciela, miren, o sea, qué suerte, porque de aquí a que lo vuelvas a ver, está en chino, ¿no? Es la forma de las variantes atípicas, es la forma más frecuente, ¿sí? De las variantes no clásicas o atípicas de Guillain-Barré. Es la más frecuente. Pero hay otras, como por ejemplo la variante de encefalitis del tallo cerebral de Bickerstaff, ¿sí? Y tenemos las variantes que ya dijimos, variantes axonales NAMA y variantes axonales NAMSA. Son variantes. Entonces tenemos estas 4 variantes que podremos hablar. NAMA, NAMSA, encefalitis de Bickerstaff y síndrome de Miller-Fisher, como variantes de Guillain-Barré. Hay otras, pero son más extrañas, ¿sí? Y ustedes van a decir, doctor, nos llenas la cabeza de muchas cosas complicadas, me chiveas, pero los datos que te deben de hacer pensar en encefalitis del tallo cerebral de Bickerstaff es la presencia de afección de pares craneales, ¿sí? Y compromiso del estado de alerta, que el compromiso del estado de alerta no se debe de afectar en un paciente con Guillain-Barré normal, la más común. Ok. Miren, aquí te dice un dato así muy específico, pero que a la vez puede ser pregunta de un examen de admisión para otro país. Te ponen ahí síndrome de Miller-Fisher y la encefalitis del tallo cerebral de Bickerstaff suelen tener la presencia de anticuerpos antigangliósido GQ1B. Sé que es específico, pero eso es algo, de hecho, para el diagnóstico sí es útil, ¿eh? Para Miller-Fisher y para encefalitis del tallo cerebral de Bickerstaff es importante para el diagnóstico la presencia de anticuerpos antigangliósido GQ1B. Y vean la triada variante de Miller-Fisher: oftalmoplejía, ataxia y arreflexia. Oftalmoplejía, ataxia y arreflexia. Y ese paciente solo no tenía debilidad muscular en otras partes.
No, ella principalmente fue por la oftalmología, porque veía doble. Está interesante. ¿Y si tenía la reflexia o ataxia o algo así? La taxi sí tenía, se la pasaba acostada, pero no podía caminar. Está interesante. Oftalmoplegia, ataxia y arreflexia. Triada de síndrome de Miller-Fisher. Recuerden que la expresión clínica de tener oftalmoplegia generalmente es diplopía, o sea, ver doble. Cuando los ojos pierden convergencia, ves doble. Cuadro clínico. Ok, dentro del cuadro clínico es importante que hagan una adecuada exploración neurológica. Y vamos a ver el aspecto de motor. En el aspecto motor pueden haber movimientos involuntarios, en algunos casos puede haber fasciculaciones. El tono va a estar ausente porque de hecho es una parálisis flácida. La fuerza motora puede pasar desde paresia hasta parálisis en su totalidad. Y lo común es que haya cuadriparesia, o sea que en la evolución el paciente desarrolle debilidad de brazos y piernas. Primero piernas y luego brazos. ¿Sí? Exploración neurológica. Ok, en cuanto a la exploración neurológica, debes de evaluar también la sensibilidad y los reflejos osteotendinosos. Dentro de los reflejos osteotendinosos, lo más común es arreflexia, pero en algunos casos solo puede estar disminuido, no necesariamente arreflexia, puede estar hiporrefléctico, pero lo común es arreflexia. ¿Sí? Dolor, sí puede haber dolor, pero dijimos que en el área lumbar o en las extremidades, ¿se acuerdan? La vibración, en casos muy importantes de desmielinización, puede haber alteraciones en la vibración o alteraciones en la propiocepción. El tacto fino y la temperatura no van a tener alteraciones porque su sensibilidad debe de estar conservada. Aquí nada más para recordar la triada de Guillain-Barré, la versión más habitual. Parestesias ligeras en pies y manos, seguida de una debilidad ascendente y arreflexia. ¿Dale? La triada de Guillain-Barré, la más habitual. O Guillain-Barré clásico o típico. Y la triada de Miller-Fisher, oftalmoplegia, ataxia, que el paciente no puede caminar, se cae esa pendeja, y la arreflexia. Está interesante porque es lo que le estaba diciendo, no va a presentar como debilidad en sí el paciente de Miller-Fisher, pero sí tiene la arreflexia. O sea, sí hay el compromiso de los nervios. Eso es interesante. Por eso yo les decía hace rato, una manera de apoyarse es hacer velocidad de conducción nerviosa, aunque no tenga la debilidad, por ejemplo, en miembro superior, para ver si de verdad hay una disminución de la velocidad. Aquí tenemos, por ejemplo, la evolución natural de un paciente con síndrome de Guillain-Barré. Vean cómo el paciente presenta la infección por 1 semana o 2 semanas antes. Aquí son semanas, miren, semanas. Semana 1, 2, 3, 4, 5, 6 y aquí ya son meses. Y vean cómo el paciente empieza a presentar la presencia de los anticuerpos, porque aquí lo dice, miren, anticuerpos para los gangliósidos, lo empieza a elevar después de la primera semana y luego van cayendo, ¿no? Y luego lo que está en verde es como tal el cuadro clínico, ¿sí? El cuadro clínico que aparece muchas veces después de 7 días, de 1 semana, habitualmente de 1 a 2 semanas, empieza con el cuadro clínico y vean cómo el paciente empieza a tener una debilidad muscular y vean cómo la debilidad muscular, aquí te lo dice, severidad de la debilidad muscular, lo habíamos visto hace rato, que es terriblemente peor a la 4ª semana, ¿no? El momento más cumbre. ¿Qué más? Aquí una bonita imagen del doctor Jorge Muniz, donde te dice, síndrome de Guillain-Barré, polineuropatía desmielinizante aguda, parestesias de manos y pies, seguida de una debilidad muscular simétrica, usualmente inicia en los pies, por lo que es ascendente. Generalmente se precede la infección por Campylobacter jejuni. Puede haber debilidad severa de los músculos respiratorios, por lo que puede requerir ventilación mecánica invasiva. Miren, se busca a los ROTS porque hay ausencia evidente de los reflejos osteotendinosos y el tratamiento que modifica o que aumenta la sobrevida
inmunoglobulina IB humana y plasmaféresis. Ok, ¿cómo se hace el diagnóstico? Y ahí puse una de mis cosas como resumo cómo hacer un diagnóstico. Es tener un cuadro clínico más procedimental. Y ya se fijaron que dice allá más procedimental, más menos estudios neurofisiológicos. El cuadro clínico, pues es lo que habíamos comentado, ¿no? Un cuadro clínico que sea compatible. A ver, disculpen, voy a contestar un mensaje así súper rápido. Bueno, dentro de los estudios tenemos, primero que para hacer el diagnóstico tienes que tener un cuadro clínico que se te haga pensar en Guillain-Barré. Y procedimental, aquí es interesante porque dice procedimental es la PL, no LP, PL, punción lumbar. ¿Por qué? Porque en la punción lumbar quieres ver si en el líquido cefalorraquídeo hay algo que se llama disociación proteico-citológica, también puede ser llamada disociación ¿cómo se llama? Albúmino-citológica, ¿sí? Que consiste en elevación de las proteínas pero sin que haya pleocitosis, o sea, sin que aumenten las células. Yo lo había dicho en las clases pasadas, que disociación es porque lo normal es que si hay un proceso inflamatorio, se eleve, ¿cómo se llama? Ambas, proteínas y células. Pero cuando se elevan proteínas pero no células es cuando se le llama disociación proteico-citológica o albúmino-citológica, porque la principal proteína es la albúmina en líquido cefalorraquídeo. El punto de corte para decir que no hay pleocitosis, o sea, el punto de corte para decir no hay elevación de células es 50. Si tiene menos de 50 leucocitos 50 células por microlitro, no hay pleocitosis. O dicho de otro modo, tú tomas la muestra y si en la muestra dice proteínas elevadas, pero con células, conteo celular menor a 50, es una disociación proteico-citológica y esto es compatible con Guillain-Barré, pero vean que dice abajo, en los primeros 7 días se va a ver algo, se espera que no haya alteración en los primeros 7 días, por eso no tiene tanta utilidad en todos los casos, pero después de 7 días sí lo llega a presentar en el 80-90% de los casos esta situación. Y se debe a que la progresión del proceso inflamatorio va aumentando conforme pasan los días, al punto que puede haber ese proceso inflamatorio puede afectar incluso el sistema nervioso. ¿Sí? Y dice acá, hacer a todos los pacientes con sospecha de síndrome de Guillain-Barré, porque dice, su valor es comparativo respecto al valor basal o en contexto de sospecha de un diagnóstico diferencial. A los casos que ustedes vieron, ¿le habían hecho punción lumbar? Pues lo más probable es que sí. ¿Vale? Lo más probable es que le hayan hecho punción lumbar. Ok, la electromiografía te puede hablar acerca de neuropatía, pero la velocidad de conducción nerviosa es la que te va a decir si hay datos de desmielinización, la velocidad de conducción nerviosa. Dice, miren, estos son los puntos de corte para el que los quiera apuntar. Cuando tengas proteínas más de 45 y células menores de 50 células por microlitro, es compatible con disociación albúmino-citológica. Y lo que vas a evaluar en las pruebas de función respiratoria que se lo debes de hacer a los pacientes es la capacidad vital forzada, ¿sí? Y estos que no me acuerdo. Ok, estudios neurofisiológicos. Miren,
En el 85% de los pacientes con Guillain-Barré va a haber alteraciones neurofisiológicas, pero vean qué dice acá, con o sin estudios neurofisiológicos el diagnóstico. ¿Sí? 85% de los casos tendrán alteraciones neurofisiológicas. ¿Y cuáles son esas? Primero que nada, el estudio neurofisiológico por electromiografía y velocidad de conducción nerviosa es el estudio más preciso y más específico para síndrome de Guillain-Barré. Lo común que puedas encontrar es disminución de la velocidad de conducción nerviosa. Recuerden que los cables son más rápidos en la conducción porque están aislados, tienen un plástico, ¿sí? Cuando tú le quitas ese plástico, ya no es tan rápido. Por lo tanto, disminuye la velocidad de conducción nerviosa. Esto es una evidencia clara de desmielinización difusa. También puede haber bloqueo de conducción que ni siquiera conduzca el impulso de una porción proximal a una distal, de una distal a una proximal. ¿Dale? Bloqueo, ni siquiera llegó porque está todo deshilachado el cable. ¿Sí? Se quedó en medio camino. Bloqueo de la conducción es compatible. Latencia distal motora prolongada, o sea que cuando tú le tiras el estímulo tarda en empezar porque no corrió a la velocidad como debe ser. Latencia distal motora prolongada y la presencia de ondas F, que son como fibrilaciones. Ahora, en los primeros 7 días pueden estar normales las velocidades de conducción nerviosa, casi no sirven. Pero si tiene más de 7 días es cuando es más factible que encuentres una anormalidad. Dense cuenta cómo que hay una similitud entre los hallazgos de el líquido cefalorraquídeo y la velocidad de conducción. Los primeros 7 días no está tan bueno, no esperas que haya nada, pero hasta el hecho de no esperar nada es un dato importante, sobre todo si hay un diferencial. Y después de los 7 días ya pueden estar alterados. Y miren qué dice acá, nota. Ante alta sospecha de síndrome de Guillain-Barré, pero que tengas un estudio neurofisiológico normal, no descarta Guillain-Barré. Sobre todo si lo hiciste en los primeros 7 días, no descartaste Guillain-Barré solo porque haya salido normal. Se recomienda repetir en 1 a 2 semanas. Y dice, vean qué dice, Dice, hacer a todos los síndromes de Guillain-Barré debido a la diferencia de los subtipos de síndrome de Guillain-Barré, lo que impacta en el pronóstico. Aquí, el diagnóstico no necesariamente requiere las velocidades de conducción nerviosa para el diagnóstico. Pero si la pregunta fuera para el pronóstico, sí. Para el pronóstico, sí. Para fines de practicidad, no a todos se lo vas a hacer para llegar al diagnóstico, pero sí a todos se lo vas a hacer para que tú sepas su pronóstico. A ver si me entendieron, porque ustedes en el hospital van a escuchar, no vas a necesitar siempre las velocidades de conducción nerviosa para que puedas decir que es Guillain-Barré, pero sí se lo vas a hacer en algún momento de su hospitalización y se lo vas a hacer para que te sirva para decirle el pronóstico de su evolución. Esto tiene mucho más importancia para las variantes. Dale. Dice, por lo tanto, muchas decisiones en Guillain-Barré se basan en la clínica del paciente nada más. Porque en los primeros 7 días casi no puedes tener ningún hallazgo de nada. Diagnóstico. También dentro de los estudios de diagnóstico, vean que te dice pruebas de función respiratoria. Son útiles porque nos dicen qué paciente se va a complicar con falla respiratoria. He ahí la importancia, ¿sí? ¿Qué paciente se va a complicar con falla respiratoria? Para eso te sirve. La disminución de la presión inspiratoria pico, y la disminución de la capacidad vital forzada son los datos más tempranos para detectar falla respiratoria. Es los datos más tempranos. O sea, el paciente todavía no va a saber que se esté ahogando, pero si esto te lo estás diciendo desde antes, tú tienes el valor moral, debes de tener el valor moral de decírselo a su familia. Mire, señora o señor,
su familiar tiene esto. Este hallazgo es un dato que nos está diciendo de que él va a tener falla para respirar, y lo que vamos a hacer nosotros es un protocolo a tiempo para no estar corriendo de que, ay, se está ahogando, corran, llamen al cirujano que no está. No, o sea, para no estar corriendo, mire, va a pasar esto en los próximos días. Nosotros estamos tratando de avisarle con tiempo de que lo más seguro es que se le haga un procedimiento a su familia, para que, no le asuste, no le generes ansiedad. Dice, eso no, es otra cosa. A ver aquí. Miren, aquí este cuadrito lo tomé del Subirancito y te dice predictores de requerimiento de ventilación mecánica invasiva en síndrome de Guillain-Barré. Predictores de que requiera. Admisión 7 días antes del inicio de los síntomas. No, eso no. Discapacidad rápidamente progresiva. Si tarda 7 días en alcanzar el punto más terrible de su debilidad, eso es malo. Si desde el principio tiene disfunción vulvar con B de burro, si desde el principio tiene diplejía, si desde el principio tiene disautonomías, si tiene esta disminución de estas cosas que habíamos dicho de lo que ya comentamos, esos no son datos de que pueda requerir ventilación mecánica. Y esto se los presento. Miren, aquí tenemos unos criterios de diagnóstico de Guillain-Barré, y obviamente cuando uno tiene que ver estos cuadros, rechaza la información porque dirá, voy a memorizar algo, pero como ya les expliqué la evolución del cuadro clínico y todo, es como que el leerlos, el criterio diagnóstico, es solo básicamente recordar hacia atrás todo lo que ya aprendieron. Por ejemplo, ¿cuáles son los criterios necesarios? Debilidad progresiva de piernas y brazos. Eso ya lo sabías. Y que haya arreflexia. Son los criterios necesarios para la variante más común de Guillain-Barré. Y síntomas adicionales: fase progresiva con duración de días hasta 4 semanas, simetría, síntomas o signos sensoriales leves, afectación craneal, disfunción autonómica o dolor. Son los otros datos que les mostré, nada más, pero los principales son la debilidad ascendente con la arreflexia. Son los criterios necesarios, o sea, es lo mínimo que deberías de necesitar en la variante de Guillain-Barré, la más común. Aquí tenemos otros criterios que son parecidos, pero más que memorizar, porque yo no les voy a decir, a ver, dime, no de memoria, pero vean los criterios básicos. Debilidad progresiva simétrica de más de un miembro, hiporreflexia, progresión en menos de 4 semanas y debilidad simétrica. Si se dan cuenta, era lo que habíamos platicado, solo que aquí te lo ponen como criterios, otros criterios. Vean cómo este criterio de apoyo para estos cuadros de criterios diagnósticos te dice elevación, pero ahí quería decir elevación de proteínas en líquido cefalorraquídeo con un conteo celular bajo. Aquí debe ser menor de 50. ¿Sí? O datos electrofisiológicos que nos hablan de desmielinización, de lo cual yo ya les dije cuál es literalmente el hallazgo que podríamos esperar. Y exclusión de otras polineuropatías. Otras causas de polineuropatía está el botulismo, las porfirias, difteria, intoxicación por plomo. Esto definitivo no lo voy a leer. Esto tampoco lo voy a leer, pero como van a tener este videíto, lo que quiero que vean es que vean los diferenciales de neuropatía. Son diferenciales de neuropatía. Hay polineuropatía motor aguda, polineuropatía crónica, neuropatía sensitiva táxica, o sea, son varias posibilidades. Aquí te ponen un cuadro del diagnóstico diferencial de enfermedades que te causan debilidad de miembros y que progrese rápidamente. Hay muchas.
A ver esto. Mira, otro diagnóstico diferencial de enfermedades que presentan cuadriparesia. Son como 1 millón. Y este es el más sencillo. Te dice, por ejemplo, diagnóstico diferencial de síndrome de Guillain-Barré, la hipocalemia, el potasio bajo, te puede causar una parálisis flácida, ¿sí? Y de hecho se llama parálisis flácida por hipocalemia. Polimiositis, o sea, es otra patología que vamos a ver, pero en el apartado de reuma, que es miopatías inflamatorias. Intoxicación por plomo, pero pues en nuestro medio eso no es común. Porfirias es un grupo de enfermedades que afectan la formación de las proteínas que se unen a los átomos de hierro para formar el grupo M. Son las porfirias. Sí se acuerdan, ¿no? Para formar el M necesitas formar protoporfirina 9 que se une al átomo de hierro y forma el grupo hemo o M. Pero en la mitocondria, para que se forme eso, hay varias enzimas que forman varios sustratos, etcétera. Bueno, pues ahí son porfirias. Y también la mielitis transversa y la neuromielitis óptica o enfermedad de Vick. Mielitis transversa. Bueno, vamos a dejarlas aquí y ya la siguiente clase literalmente solo terminamos A ver, espérate. No, sí, mejor la siguiente. Vemos el tratamiento y ya terminamos esta onda. ¿Alguna pregunta, duda? Segunda parte de clase de Guillain-Barré y nos quedamos en el tratamiento. A ver, le voy a poner zoom. Luego, ok, el tratamiento del síndrome del Guillain-Barré. Punto número 1, como es una emergencia neurológica, el paciente tiene que estar en un hospital, ¿no? En hospital, no en su casa, en el hospital, porque ya vimos que un porcentaje de los pacientes, 50% de los pacientes pueden presentar disautonomías. ¿Te puede matar? Claro que sí. 25% de los pacientes pueden presentar debilidad de los músculos vulvares con B de burro, por lo tanto, ¿te puedes morir? Sí, insuficiencia respiratoria. Estos pacientes tienen que estar hospitalizados. ¿Capichi? Y luego te dice, los esteroides, a diferencia de muchas otras patologías autoinmunes, aquí no funcionan. Y es importante porque aquí no se puede razonar. Por eso lo puse así como en negritas, subrayado, porque aquí tu cerebro te haría fallar si lo razonas. A diferencia de esclerosis múltiple, que das esteroides, aquí el esteroide no ha demostrado beneficios. ¿Por qué? No lo sé. Si alguien lo busca, pues qué chido y que nos lo diga a todos, pero yo no lo sé. Pero no sirven los esteroides en estos pacientitos, no mejoran ni nada. Lo que sí ha demostrado funcionar, definitivamente, que ha mejorado el paciente, es el uso de las inmunoglobulinas, ¿sí? O el uso de plasmaféresis. No lo dice allá, pero en la siguiente diapo lo dice. Entonces, inmunoglobulina humana, que ya les dije cómo hace, cómo actúa, y también la plasmaféresis. Ven las diferencias. La inmunoglobulina humana se pone por 3 a 5 días al paciente, de 3 a 5 días. Es importante que cuando se aplique la inmunoglobulina el paciente tenga que estar, punto número 1, monitorizado, pero hasta el copete, hasta su cabello tiene que tener un monitor. No es cierto, el cabello no lleva monitor, pero tiene que estar bien vigilado porque cuando usas la inmunoglobulina corren riesgos de efectos secundarios como arritmias cardíacas. Entonces tiene que estar hospitalizado, idealmente, vean mi mano cómo hice esto, idealmente en terapia intensiva, ideal, porque a veces está llena la terapia intensiva y pues ni modo, en piso de medicina interna se hace esto. Dura de 3 a 5 días la inmunoglobulina y vean la diferencia porque la plasmaféresis son sesiones y son varios días, puede durar 1 semana, 2 semanas, varía de protocolo a protocolo. Y tarda, o sea, son igual de efectivas la inmunoglobulina y la plasmaféresis. Ninguna ha demostrado ser mejor que otra. La única diferencia es que una es más rápida que otra en aplicarse y proporcionarse. Y otra cosa que puede beneficiar a los pacientes es el uso de la ventilación mecánica invasiva cuando sea necesario, según lo que vimos de scores o datos pronósticos de que puedan requerir ventilación. Aquí lo tenemos. No tienen que saber la dosis para mi examen, es de 0.4 gramos o 400 miligramos, que es lo mismo, por kilogramo de peso.
¿sí? Esto por 5 días. La plasmaféresis son 5 sesiones dadas en 2 semanas con recambio de volúmenes plasmáticos totales, que para fines de practicidad pues es que te saquen el plasma y te pongan nuevo. Disminuye, ahora, ¿qué hace este tratamiento? Tú vas a decir qué chingados hace, y lo que hace es disminuye la duración, ahí es importante, la duración y la severidad del síntoma. Disminuye. ¿Te quita el síntoma? No, disminuye la duración y la severidad. Hay beneficio en el 70% con alguno de los tratamientos. Los dos tienen el mismo beneficio. No usar los dos, uno, no los dos, uno, ¿sí? Uno de los dos. Ves el beneficio desde la primera semana que se proporciona y el beneficio le puede durar varios meses. Eso está chido, Riz. Es útil en las primeras 4 semanas. Si no lo aplicaste en las primeras 4 semanas, pues no le estás brindando el apoyo necesario al paciente. No se ha demostrado que haya beneficio contundente después de 4 semanas de evolución. Por eso el paciente cuando llega se tiene que aplicar inmediatamente. Mientras más pronto apliques la inmunoglobulina y la plasmaféresis, la posibilidad de beneficio es mayor. Así que no tienen que estar esperando que no les vayan a decir los residentes, no, pues se puede cuidar al paciente y ya. No. Llega el paciente, tengo la inmunoglobulina, tengo la plasmaféresis, si lo tengo, pues de una avestruz hay que dárselo, ¿sí? Si ustedes tienen un familiar con Guillain-Barré, lo primero que le vas a preguntar al doctor, hola, disculpe, ¿ya le pusieron la plasmaféresis o la inmunoglobulina a mi familiar? ¿Tú quién eres? Soy estudiante del doctor Ortiz. Está bien, te entiendo, no sé. Entonces, aquí, ¿qué más? El tratamiento de primera elección es uno de esos 2 tratamientos, inmunoglobulina o plasma. Rehabilitación física es muy importante en las primeras 2 semanas, ¿vale? Es muy importante que se le aplique al pacientito. Doctor, en caso de que no se encuentre la inmunoglobulina, ¿se puede insertar la plasmaféresis y luego hacer un recambio? No, se queda con la plasmaféresis. Lo que yo he visto que incluso ha pasado es que dan inmunoglobulina y el paciente se está deteriorando mucho, eso sí lo he visto, está yendo muy mal a pique. Está yendo como a pique y le vuelves a dar inmunoglobulina, eso sí lo he visto. Está cañón, pero a veces no responden. Por ejemplo, este es un algoritmo que copié de un artículo de la revista Piensa. No sé si llama. ¿Cuál es la que es verde? No me acuerdo, pero bueno. Aquí vean, esta es una propuesta, te dice diagnóstico y tratamiento del síndrome de Guillain-Barré. Dice admisión a guardia de neurología, o sea, ya te están diciendo que hiciste el diagnóstico. Recuerden que el diagnóstico puede ser clínico, ¿cierto? Necesitas 2 cosas mínimas básicas, que era una parálisis ascendente y que tengas arreflexia, ¿cierto? Ok. Tú ya hiciste el diagnóstico y te dice, lo vas a meter a tu guardia de neurología, idealmente en terapia intensiva. Te dice, considerar usar el modelo de pronóstico. Este artículo te ponía una propuesta de usar un modelo de pronóstico, que al final solo te va a decir mal pronóstico o buen pronóstico. Y te dice, el paciente es incapaz de caminar, aquí dice camibar, pero es caminar. Dice... No me gusta. X. Tú le haces una escala a este paciente. En este caso, si la escala te da más de 3, no la estoy poniendo obviamente, pero pues es una escala pronóstica. Si te da más de 3, le das el tratamiento con inmunoglobulina o plasmaféresis, ¿sí? Dice, y vean aquí bonito porque aquí te dice, ¿y qué haces si el paciente es de 1 a 2? Te dice chequeo para futuro deterioro o iniciación del tratamiento. En este artículo te decía que si era muy leve la afección, podías vigilarlo. La verdad es que lo más actual es que le des el tratamiento a todos. O sea, es lo más actual. Solo que les estoy mostrando lo que dice el artículo, ¿no? Pero lo mejor es darle el tratamiento, el ideal, a todos. Te dice, no me gusta, al final no me gustó, pero esto sí está bueno. Ok, esto sí está bueno, lo del algoritmo a todos plasmaféresis o inmunoglobulina, pero lo bueno es esto. A los pacientes que ya están ingresados por Guillain-Barré se les debe de hacer una revisión regular cada 1 a 3 horas, yo creo que cada 3 horas es razonable, evaluando su respiración, cómo ha progresado de la debilidad, si ha llegado a presentar dificultad para tragar, si hay datos que sugieran disfunción autonómica
o si refiere mucho dolor. Todo eso se está reevaluando en los pacientes que están ingresados por Guillain-Barré. Obviamente sabemos que en una institución pues como que no está tan fácil esto, ¿no? O sea, son muchos pacientes y poco personal. ¿Cuáles son las complicaciones que puede tener este paciente que está ingresado por síndrome de Guillain-Barré? Pues una trombosis venosa profunda. Por lo tanto, uno de los fármacos que se aplican a los pacientes hospitalizados, lo van a ver ustedes, es enoxaparina o heparina de bajo peso molecular. Sí, una heparina de bajo peso molecular, en este caso enoxaparina, por ejemplo. También se puede dar heparina no fraccionada como profilaxis. Estoy seguro que si ustedes acercan sus ojos a las indicaciones médicas, ahorita que están en el hospital, van a ver que muchas veces diga enoxa o tenga heparina, 5,000, no sé cuántas unidades. No lo tienen porque el paciente tenga, no sé, necesariamente un infarto o alguna indicación terapéutica en ese sentido, sino profiláctica de trombosis venosa profunda o tromboembolia pulmonar. Úlceras por presión, que es el término pues más aceptado, úlceras por presión, antiguamente denominadas escaras, pero el término más idóneo es úlceras por presión. E infecciones pulmonares. Obviamente el manejo de secreciones de los pacientes no es bueno, se acumulan las secreciones, las bacterias colonizan, luego infectan y toma alero, neumonía intrahospitalaria, ¿no? Hay que considerar fuertemente rehabilitación en las primeras 2 semanas, fisioterapia y todo este apoyo, ¿sí? ¿Qué otro? Pronóstico. Bien, te dice acá, el 80-85% recupera la fuerza muscular de forma completa. Eso es importante saberlo porque te lo van a preguntar, oiga doctor, ¿se va a recuperar mi familiar? ¿Por qué? Porque en EBC, ¿cuánto les dije? ¿Cuántos se recuperan al 100% después de un EBC? 15%, 10 a 15% se recupera. Aquí vean, es al revés. El 80-85%, o sea, la mayoría sí se recupera bien de su fuerza muscular, como si nada, ¿no? ¿Alguno de ustedes ya le dio Guillain-Barré? ¿No? Pronóstico: recuperación de la fuerza en 1 a 3 semanas posterior al inicio de los síntomas. Esto es con el uso del tratamiento. Con el uso del tratamiento. Y dice acá, tardar más de 4 a 6 semanas es de mal pronóstico, ¿eh? Eso no está chido, Riz. A ver, cosa importante. Eso sí está, miren, eso está interesante. Te dice que alrededor del 20% de los pacientes tienen alguna discapacidad residual como debilidad o alteración sensorial. Eso puede suceder. La mortalidad, gracias a Dios, no es tan alta, pero sí hay que considerarla. 5 a 10% de mortalidad secundaria, disautonomías o falla respiratoria. La pregunta del examen puede venir, o sea, la voladora puede venir así: principal causa de muerte o principal causa de mortalidad en pacientes con Guillain-Barré, y tú vas a decir insuficiencia respiratoria, se ahogan, o que tienen disautonomía, se hipotensan, hipoperfusión y pues les lleva a la trampa, ¿no? O una arritmia. Alrededor del 10% de los pacientes muere por falla respiratoria. Otras posibilidades no tan comunes son tromboembolia pulmonar o infecciones intrahospitalarias. Mortalidad en México en el 2010 fue de 10.5, dato del Subirancito. Y te dice nada más, es así como lo chidorris. Pronóstico, ok. Predictores, ¿qué onda? Predictores de ventilación mecánica prolongada. Miren, hay predictores cuando el paciente ya lo tienes hospitalizado y lo estás evaluando y ya lo ventilaste, o sea, ya le metiste un tubo en la garganta y está con ventilación mecánica. Hay predictores de que ese paciente va a requerir ventilación muy prolongado, mucho tiempo. Y por ejemplo aquí lo dice, la incapacidad de flexionar el pie cuando le das de alta de terapia intensiva es un dato que sugiere que el paciente va a estar muy débil más tiempo y probablemente le cueste más trabajo poder retirarle la ventilación. Otra es la incapacidad de flexionar el pie al finalizar la inmunoterapia. Si después del tratamiento el paciente no puede flexionar el pie, tiene un valor de predicción positivo para tener una ventilación mecánica prolongada, o sea, más de 15 días, del 82%. No sé si me explico, es decir, tú ya tienes al paciente ventilado, ya.
Él ya requirió que se le intube, lo que ustedes quieran. Esto es una predicción de que probablemente el paciente vaya a requerir estar más tiempo con el ventilador. A eso se refiere esto, ¿sí? Ahorita pues no es tan aplicativo para ustedes, pero cuando ya están en el ambiente hospitalario, sobre todo los médicos que ven a los pacientitos, sobre todo al de terapia intensiva o al médico de medicina interna o al neurólogo, les sirve mucho porque sabes qué le vas a decir al familiar. Probablemente requiera quedarse con el ventilador conectado más tiempo, semanas. Dice, este está súper raro, pero dice, el bloqueo de la conducción motora del nervio ciático más la incapacidad de flexión del pie al finalizar tu inmunoterapia, que puede ser inmunoglobulina o plasmaféresis, tiene un valor de predicción positiva del 100% y sugiere la necesidad de una traqueotomía temprana. Por ejemplo, si le hace cuenta que el paciente tuvo falla respiratoria, lo que tú quieras, le intubaste, le diste la inmunoterapia y le haces estas pruebas. Si te sale así, que hay bloqueo de conducción del nervio ciático o incapacidad de flexión del pie, ese paciente lo más correcto es que le digas al familiar, mire, la verdad es que hay datos de que sugieren que va a tardar mucho con la ventilación, lo idóneo es que se le haga una traqueostomía temprana, o sea, no esperemos a que lleve 14 días intubado y digamos, ya llegamos al día máximo que podemos dejar a alguien con el tubo en la garganta. No se le deja a los pacientes intubados mucho tiempo la intubación por el riesgo de que hagan estenosis traqueal, por el riesgo que hagan traqueomalacia, ¿sí? No se les deja, se les hace la traqueotomía, que es, te hago un agujero aquí y te meto un tubo aquí y te conecta a la máquina, ¿sí? Es ideal en vez de que siga con un tubo ahí que puede lesionar al paciente. ¿Qué más? Importante. Miren qué dice acá, esto lo tomé de un artículo más reciente, todos los pacientes deben de ser tratados con esto, incluso si la enfermedad es leve, es lo más reciente, a todos. ¿Ustedes qué leyeron? Harrison, Farreras, nada, TV y novelas. ¿Y qué dice? A todos, como debe ser, papu, como debe ser, lo mejor a todos, no a algunos, todos. ¿Sí? A ver, esto pues como que ya lo había dicho. Miren, dice, a pesar de que el tratamiento debe iniciar entre las primeras 2 semanas de aparición, es apropiado tratar pacientes incluso 2 semanas después, particularmente si aún está progresando la enfermedad. Traducido al español, tratamiento antes de 4 semanas, estás bien. Ideal antes de las primeras 2 semanas, ideal. Eso es como lo importante. Recordar que estas son igual de efectivas, ¿ok? Su combinación no es más efectiva. Y dice que hay nuevas herramientas pronósticas, las cuales son útiles para identificar en las primeras 2 semanas aquellos pacientes con alto riesgo de tener una pobre recuperación a 6 meses. ¿Preguntitas? Nada. Esto como que ya lo había dicho. Esto pues está fácil, hospitalizar, investigar siempre que se precede de una infección. Ok, este es un reporte de caso. Lo voy a leer así super fast. Tenemos una mujer, 25 años de edad, desarrolla entumecimiento y hormigueo de pies y manos y luego se sigue de debilidad progresiva mayor en la musculatura de la pierna más que en las del brazo y esto sucedió en la última semana. Refiere un cuadro diarreico hace 3 semanas. Recuerden que la literatura te dice de 1 a 3 semanas, que remitió solo en unos 10 días. A la exploración se muestra sensibilidad marcada bifacial además, y ausencia de reflejos de estiramiento muscular, ROTS. Y luego te dice, tiene una sensibilidad de alfileres. ¿Sensibilidad de qué? Alfileres, dice, alfigetazos. Tacto ligero y propiocepción normal, pero la vibración está reducida. De hecho aquí, es al revés, o sea que no tiene esa alteración ahí, pero que sí tiene la percepción de la vibración reducida en los dedos, se dice dedos del pie. Dice fuerza en pierna de 2 a 3 de 5 y fuerza en brazos de 3 de 4 de 5, con debilidad proximal y distal. No pudo pararse o caminar sin ayuda y la capacidad vital forzada es de 2 litros.
¿Vieron cómo ya se lo hicieron? Y dice allá, estudios de laboratorio incluyendo vitamina B12 porque es un diferencial de polineuropatía y pruebas de tolerancia a la glucosa que también es un diferencial causal de polineuropatía en guante-calcetín fueron normales y no se encontró proteína monoclonal en el suero, ya que las gamapatías monoclonales que generan la producción de paraproteínas también pueden producir polineuropatía. Parecía un trabalenguas, ¿verdad? Es horrible. Pero así como yo lo sé, ustedes lo van a saber. Luego dice, el líquido cefalorraquídeo mostró leucocitos ausentes. Leucocitos ausentes. En el líquido cefalorraquídeo el punto de corte era tener menos de 50. Hay libros que te dicen menos de 10, pero con que tengas menos de 50 células por microlitro, se considera que no hay leucocitosis relevante. Pero la proteína es de 82 en líquido cefalorraquídeo cuando el punto de corte era más de 45. Por lo tanto, el paciente tiene una disociación proteico-citológica. ¿Cierto? Lo tiene. Y no era citológica, es... Ah, no, sí está bien, proteico-citológica, está bien. Luego te dice, estudios de conducción nerviosa mostraron un retraso del 50% en el nervio tibial y latencias de ondas F en el nervio mediano. Las conducciones sensoriales mostraron el sural normal y ausencia del potencial en el nervio mediano. Se le empezó tratamiento con inmunoglobulina por diagnóstico de Guillain-Barré y comenzó la mejoría de la fuerza 2 semanas después. Pudo deambular con caminadora a los 2 meses y deambulación independiente a los 6 meses. Este fue como un caso, ¿no?, de uno de los pacientes. No sé si tengan alguna pregunta de esto.